queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este servicio familiar, a este culto que por gracia del Señor, usted y yo podemos disfrutar a través de las redes sociales. Gracias al Cristo de la Gloria, porque aún tenemos fuerzas para continuar en medio de esta pandemia, buscando su rostro, llenándonos de fe y fortaleciéndonos los unos a los otros en esta vida cristiana. Allí donde está, le invito a que salude a su hermano a través del chat y le diga bendiciones. Qué bueno es poder saludarte por este medio y saber que te encuentras bien, con el ánimo de seguir escuchando la palabra del Señor. Te invito a que oremos entonces. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, te adoramos y bendecimos tu nombre que es exaltado entre las naciones. Tú que eres Dios poderoso, tú que reinas, Señor, y te inclinas a escuchar la oración de tu pueblo en medio de adversidad. Gracias, Señor, porque hoy es el día que te ha placido tenernos como pueblo, Señor, escuchando tu voz a través de esta, tu palabra. Por eso te rogamos ahora, a través de tu Espíritu Santo, que estés tocando nuestras mentes, que estés tocando nuestros corazones y que aumentes nuestra fe en tiempos de pandemia, Señor, para seguir buscando tu rostro, Señor, porque tus promesas son vida y son verdad. Toma cada una de las familias que se están conectando en esta hora, Señor, a cada una de las personas que están dispuestas, Señor, a aprender hoy de tu palabra. Aumenta nuestra fe, haz de ella, Señor, una fe inquebrantable y sencilla como un día, Señor, fue la tuya. Una fe que comparte, una fe que se agrada de estar entre los hermanos llenos de armonía y de amor. En Cristo Jesús adoramos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Por eso hoy queremos adorarte, bendecirte con nuestros labios y con todo nuestro ser. A través de esa hermosa canción, dame una fe sencilla. Allí donde está, si no conoce la canción, le invito entonces que medite en la letra de esta hermosa melodía. Oh, santo eres, Señor. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegra de alegrar los corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para lidiar con esperanza la tristeza, para contar con el perdón en esta guerra, para avivar el pabilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Oh, sí, Señor, ese eres tú, nuestro ejemplo de vida y de fe. Una fe sencilla, Señor, una fe que aumenta cada día en nuestros corazones. Así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como
como tú, mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque eres la muestra más grande del amor hacia la humanidad. Ayúdanos, Señor, cada día de nuestras vidas a tomarte como ejemplo, como estandarte, como referencia en medio de todos los tiempos. Tú, Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir. Tú, Jesucristo, nuestra forma de vida más admirable. Te adoramos a ti, Señor, y te glorificamos. Aleluya. Con ese mismo gozo, con esa misma alegría, le invito a disfrutar de la palabra del Señor en esta noche. Desde ya, el Señor empezaba a tocar los corazones y créeme que no vas a salir de esta transmisión igual. El Señor nos va a hablar de una forma muy especial. Feliz noche, mis hermanos. Bendiciones. Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Durante este mes hemos estado trabajando el libro Mi experiencia con Dios y estos últimos martes y jueves la unidad que se titula La invitación de Dios produce una crisis de fe. Y los 4 subtemas que hemos desarrollado en torno a este tema son un cruce de caminos, los encuentros con Dios exigen fe, los encuentros con Dios son de dimensiones divinas y lo que hacemos proclama lo que creemos. Y en el día de hoy, el tema que vamos a estar trabajando es la verdadera fe requiere acción. Y les invito, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos sustentas, tú nos ayudas, tú nos consuelas, tú nos animas. Te pedimos, Señor, que esta palabra que va a ser enseñada hable a nuestros corazones, Señor, y produzca buenos frutos en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo les invito, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos. Vamos a estar estudiando el capítulo 11. En Hebreos 11, versículo 1, nos dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. Entonces, el tema que estamos estudiando es que la verdadera fe requiere acción. Y aquí encontramos un concepto de fe. Pero en todo el capítulo 11 no vamos a encontrar un concepto de fe teológico, sino más bien un concepto de fe práctico, un concepto de fe en acción, en donde nos van a mostrar muchos personajes bíblicos del Antiguo Testamento que vivieron una vida y corrieron una carrera de fe que agrada a Dios. Y como vemos en el libro de Hebreos, la fe es la respuesta humana a la fidelidad de Dios. Es la forma como nosotros recibimos, creemos y confiamos en las promesas que Dios ha estipulado en su palabra. Como seres humanos, como siervos de Dios, debemos tener fe en la palabra. Si pensamos en el pasado, debemos tener fe en lo que ya está revelado, ¿verdad? Que Él es el creador del universo. En el presente debemos tener fe en medio de las persecuciones, en medio de las necesidades, en medio de todas las cosas que estamos viviendo. Y también nuestra fe en el futuro debe estar basada en la salvación y el cielo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Y en el versículo 1 dice que por su fe estos personajes gozaron de buena reputación.
Entonces yo les invito, hermanos, vamos a subrayar cuáles son esos personajes y vamos a subrayar también esa acción que ellos realizaron que demuestran que tenían una fe verdadera. Entonces, comencemos. En el versículo 4 encontramos a quién. Abel, ¿cierto? ¿Y qué dice de Abel? Que presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿Qué otro personaje encontramos? Encontramos también a Enoc en el versículo 5. ¿Y cuál fue esa acción que Enoc realizó y que muestra su verdadera fe, una fe en acción? Dice que ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en el versículo 6. Entonces vemos, ¿verdad?, que Enoc agradaba a Dios. Continuamos en el versículo 7, ¿verdad? ¿Y qué personajes encuentran ustedes? Yo encontré a Noé. Ustedes también debieron encontrar a Noé. Y dice que Noé construyó un arca grande para salvar a la familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces, por la fe, Noé construyó un arca. Y el otro personaje que encontramos es Abraham en el versículo 8. ¿Y qué acción hizo Abraham que demostrara su fe, verdad? Encontramos que obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra, que él le daba por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso, dice el 9, cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Wow, cierto. Y el otro personaje que también encontramos en el versículo 22 es José. Y dice que cuando iba a morir declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Y el otro personaje, Moisés, sus padres lo escondieron por 3 meses, vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden de Dios. 24 dice que fue por la fe de Moisés cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Encontramos también al pueblo de Israel en el versículo 29 y a Rahab en el versículo 31. El versículo 39 menciona que todos ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y todos estos personajes son ejemplos para nosotros, que la fe no debe ser, como ya lo había dicho al principio, meramente un concepto teológico, sino que debe ser un concepto práctico. Debe ser un estilo de vida y además de eso, la fe es necesaria, más bien obligatoria, para poder alcanzar también las promesas de Dios. Ahora, mis hermanos, les hago una pregunta y me gustaría que escribieran en el chat. La pregunta es, ¿una fe verdadera produce buenos o malos resultados? Bueno, algunos escribirán buenos resultados y otros escribirán buenos y malos resultados. Pero la palabra de Dios en este texto nos muestra que la fe en acción produce buenos y también produce malos resultados. Entonces yo les invito, vamos a buscar en Hebreos 11, 32 y 38. Y me gustaría que ustedes subrayaran cuáles son esos buenos resultados que ellos alcanzaron, pero también
cuáles son esos malos resultados que ellos alcanzaron. En el versículo 32 al 38. Dice, ¿verdad? En el versículo 32. En el 33 menciona que conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. En el versículo 35 hasta el 38 encontramos los malos resultados. Dice que hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. Otros los cortaron por la mitad con una sierra y otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. En el mundo existe una cosmovisión y es que el éxito es muestra de que una persona tiene fe. Y si una persona fracasa es porque tiene falta de fe. Pero notamos en este texto bíblico que esto no es cierto, porque en Dios los fracasos son diferentes a nuestra perspectiva humana, porque Él evalúa los procesos de acuerdo a sus propósitos. Y el llamado como siervo de Dios es hacer lo que nuestro amo dice, el dueño del universo. No importa cuáles sean los resultados, estamos llamados a ser obedientes a Él y a actuar en fe, creyendo en sus promesas y en esa promesa grande que Él hizo por cada uno de nosotros, y es la salvación. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 12, 1 y 2, nos dice, les invito, vamos a leer: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Qué hermoso texto. Y vemos que estos personajes nos dan testimonio, ¿verdad? Cada uno de nosotros, que debemos correr la carrera de la fe. Pero para poder correr esta carrera de la fe, la palabra de Dios dice que debemos despojarnos de todo lo que nos impide continuar la carrera. ¿Qué te impide continuar la carrera? El pecado. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, analizando nuestra vida, sabrá qué debemos dejar de hacer para agradarle a Dios y seguir esta carrera. Y en esta carrera nosotros sabemos que el camino es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Para recorrer este camino, ¿verdad?, debemos correr con perseverancia. Debemos ser fieles, soldados fieles, ¿cierto? Pero también debemos ser atletas que permanezcan, ¿cierto? Y que no se rindan. Dice el texto que debemos poner la mirada en Jesús, y es en Cristo Jesús que nosotros podemos continuar en esta carrera. Él es nuestro ejemplo, ¿cierto?, de siervo, nuestro ejemplo de obediencia. Entregó su vida, lo dio todo,
¿cierto? Murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Soportó las burlas, soportó los golpes, los látigos por nosotros. Y los resultados que tiene Jesús en estos momentos es que está sentado en el trono al lado del Padre. Y el texto nos anima como creyentes que hemos comenzado esta vida con fe, que debemos continuar con fe y morir con fe. Pero para esto necesitamos poner la mirada en Jesús, crecer en el conocimiento de Jesús. Y lo logramos estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Hay muchas personas que afirman creer en Jesús y creen que por esto ya iniciaron una carrera de fe. Pero no basta solamente con creer. Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos crecer, conocer, obedecer. Necesitamos vivir con convicción esta palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestras relaciones. No basta solamente con creer, necesitamos actuar. Necesitamos encarnar lo que la palabra de Dios dice, pero para encarnarla debemos estudiarla. Y para terminar, vamos a leer Hebreos 11:6, que dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y como hemos venido estudiando, es necesario tener fe. Fe para poder agradar a Dios. O sea que la fe es necesaria. La fe debe convertirse en un estilo de vida. Y además de eso, la fe nos debe mover a tener una intimidad con Dios, a tener una relación con Dios. Para terminar, yo les voy a hacer algunas preguntas de reflexión que usted puede anotar en sus cuadernos, que puede tomarle foto a este video y que puede responder en el transcurso de esta semana. La primera pregunta dice: ¿hay algunas cosas que usted debe empezar a hacer en respuesta a esto que el Señor le ha estado hablando? ¿Hay actitudes que usted debe de cambiar? ¿Mandamientos que debe de obedecer? ¿Errores que debe de evitar? ¿Ejemplos que debe de seguir? Y hoy aprendimos muchos ejemplos de personajes valientes, personajes que corrieron con la mirada puesta en la promesa, esta carrera de la fe. ¿Hay relaciones que debo de mejorar? Hermanos, el Señor nos está llamando a vivir una vida de fe en acción. Vamos a orar para responder al Señor a lo que Él nos está invitando a hacer en esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que la fe no es un concepto teológico, que la fe va mucho más allá, que la fe la debemos poner en práctica cada día en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, pero también en todas las áreas, Señor. Gracias porque hoy nos enseña que sin fe es imposible agradarte. Y hoy nosotros queremos, Señor, y estamos dispuestos a agradarte, Señor, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra estos testimonios de vida que nos impulsan, que nos motivan a continuar esta carrera de fe, con la mirada puesta en tu Hijo Jesús. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque Él murió por nosotros. Gracias por esa promesa de salvación, por esa promesa del cielo, Señor. Ayúdanos cada día en medio de
las dificultades, en medio de las persecuciones, en medio de las enfermedades, a recordar que tú tienes una promesa más allá de esta vida, que es la de salvarnos, Señor. Y que esto nos motive a continuar en esta carrera, a permanecer como soldados fuertes y valientes, como atletas que no se rinden, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así como tus discípulos un día, Jesús, te dijeron, aumentanos la fe. Queremos que en esta noche y que día a día tú aumentes nuestra fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para finalizar, podemos decir que la fe sin acción está muerta y que la fe genuina se demuestra en acción. Y eso lo encontramos en el libro de Santiago. En el capítulo 2, versículo 17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Y en el versículo 26 encontramos que el autor menciona que la fe sin buenas acciones está muerta. Que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan una feliz noche. Chao. Hola chicos, ¿cómo están? Bendiciones para cada uno de ustedes. Te invitamos para que no te pierdas nuestra escuela aquí. Todos los domingos a las 4 p.m. por nuestro canal de YouTube. No olviden alistar sus materiales para nuestras manualidades. Recuerda que son lápiz, colbón, hojas de blog, hojas de color rojo y hojas de color blanco. Te recuerdo que puedes utilizar distintos materiales reciclables como periódicos, revistas, entre otras. En el capítulo anterior aprendimos sobre la misión de Jesús. Hoy les quiero recordar que se aprendan el versículo de Lucas 2:40. Y hoy les voy a enseñar una nueva forma de aprender. ¿Listos? 1, 2, 3. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía. Terminaba creatividad. Muy bien. Y la gracia de Dios era sobre él. Bueno niños, espero que les haya gustado y nos vemos En el próximo capítulo. Te esperamos. Chao. Hoy te cantamos. Hola queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de FansPay y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla.
Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo.